¿Qué tal, chicos y chicas? En este caso vamos a ver el tema de funciones trigonométricas. Al terminar de ver este video, podrán encontrar los valores de las funciones trigonométricas de cualquier triángulo. Cabe aclarar que las funciones trigonométricas funcionan para triángulos rectángulos, o sea que tengan un ángulo de 90 grados. Los otros dos ángulos los llamaremos en este caso alfa y el ángulo beta. Nada más son variables, en este caso no utilizaremos valores numéricos para los ángulos, pero sí lo haremos para próximos videos. Entonces vamos a comenzar. Vamos a nombrar los lados de este triángulo como A, B y C. Entonces, para quienes no lo saben, las funciones trigonométricas son las siguientes. Tenemos a seno de nuestro ángulo alfa, tenemos a coseno del ángulo, tangente del ángulo, cotangente de nuestro ángulo, secante y por último tenemos a cosecante. Ahora sí, vamos a encontrar los valores de cada una de estas funciones. Los valores de las funciones trigonométricas ya están definidos. Por ejemplo, para seno, el valor está dado por el cateto opuesto del triángulo sobre la hipotenusa. Para coseno tenemos al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Para tangente tendríamos el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y aquí les va un pequeño consejo. Cotangente es el inverso de tangente, así que los valores que tenga acá serán los mismos que tangente, pero al revés. En este caso sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Lo mismo con secante, es el inverso de coseno, así que aquí sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Se repite lo mismo para cosecante, que es el inverso de seno, en este caso tendría hipotenusa sobre cateto opuesto. La pregunta aquí es, ¿cómo sé cuál es el lado que es cateto opuesto? ¿Y cuál es el lado que es el cateto adyacente? ¿Y cuál es el lado que es la hipotenusa? Aquí les va un dato muy importante. Todo depende del ángulo de referencia. ¿A qué me refiero? En este caso nuestro ángulo es el ángulo alfa, o sea, este angulito que está acá. El cateto opuesto y el cateto adyacente dependen de este ángulo. Por ejemplo, el cateto opuesto es el lado que está frente a ese ángulo, o sea que para mí el cateto opuesto sería el lado A. Y el cateto adyacente sería el lado más cercano al ángulo, que en este caso sería este lado de acá. En este caso cateto adyacente sería B. Y por último, la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Entonces no queda de otra, la hipotenusa es el valor C. Entonces vamos a realizar las sustituciones correspondientes. Para mí el cateto opuesto es A y la hipotenusa es C. Para coseno el cateto adyacente sería B y la hipotenusa es C. Y para tangente, el cateto opuesto sabemos que es A y el cateto adyacente sabemos que es B. Y para las últimas tres funciones, lo mismo, cateto adyacente sería B y cateto opuesto A. Para secante, hipotenusa es C y cateto adyacente es B. Y para cosecante, hipotenusa es C y cateto opuesto es A. Y listo, estos serían los valores de las funciones trigonométricas para este triángulo en específico. Obviamente con respecto a este ángulo de acá. ¿Por qué hago tanto énfasis en el ángulo? Porque si yo cambiara el ángulo de referencia, los valores de las funciones trigonométricas cambian. Ahora, ¿qué pasa si mi ángulo de referencia fuera beta? O sea que para todas las funciones trigonométricas ya no sería seno de alfa, sería seno de beta, coseno de beta, tangente de beta. Y lo mismo con las últimas tres funciones. ¿Por qué digo que cambian? Por ejemplo, para C la hipotenusa sigue siendo lo mismo, el lado más largo. Pero como estoy con respecto a este ángulo, el cateto opuesto sería el que está justo enfrente a este ángulo. Entonces para mí el cateto opuesto sería B y el cateto adyacente sería el lado que está justo al lado de este ángulo. O sea, para mí el cateto adyacente en este caso sería A. Entonces, si quiero sacar los valores de estas funciones trigonométricas, sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero para mí el cateto opuesto es B y la hipotenusa es C. Para coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Lo mismo, el cateto adyacente para mí es A y la hipotenusa sería C. Para tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero el cateto opuesto viene siendo B y el cateto adyacente viene siendo A. Y para las últimas tres funciones trigonométricas es lo mismo que cada una de estas, pero de manera inversa. Como acá tengo B sobre A, acá tendré A sobre B. Como acá tengo A sobre C, aquí tendré C sobre A. Y como en seno tengo B sobre C, en cosecante tendré
C sobre B. Y listo, aquí están los valores de todas las funciones trigonométricas con respecto al ángulo de referencia, en este caso al ángulo beta. Muy bien, ahora vamos a poner en práctica todo lo aprendido. Vamos a encontrar los valores de las funciones trigonométricas dependiendo de los ángulos de referencia. Vamos a empezar de este lado. El ángulo de referencia para mí es alfa. Entonces, para mí el cateto opuesto vendría siendo 3. El cateto adyacente viene siendo 4 y la hipotenusa es 5. Recuerden, la hipotenusa siempre es el valor más grande de los tres lados. Entonces vamos a sustituir. Para seno, yo sé que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es 3 y la hipotenusa es 5. Para coseno es cateto adyacente, que es 4, sobre la hipotenusa, que es 5. Y para tangente es cateto opuesto, que es 3, sobre cateto adyacente, que es 4. Y para estas tres últimas funciones son las mismas que las tres iniciales, pero inversas. Entonces, para tangente, que era 3/4, en cotangente será 4/3. Para coseno, que es 4/5, en secante será 5/4. Y para seno, que es 3/5, cosecante será 5/3. Y listo, así de sencillo encontré las 6 funciones trigonométricas para este triángulo con respecto al ángulo alfa. Y ahora vamos a cambiar el ángulo de referencia al ángulo beta. El cateto opuesto será el que está justo enfrente, en este caso sería el 4. El cateto adyacente será el que está al lado, en este caso sería el 3. Y la hipotenusa es el lado más largo. Ahora simplemente hay que sustituir. Para seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es 4, hipotenusa es 5. Para coseno es cateto adyacente, que es 3, hipotenusa, que es 5. Y para tangente es cateto opuesto, que es 4, sobre cateto adyacente, que es 3. Y lo mismo para estas últimas tres funciones, serán las mismas que las originales, pero de forma inversa. Entonces, para cotangente será 3/4, para secante será 5/3 y para cosecante será 5/4. Y listo, así de sencillo encontramos los valores de todas las funciones trigonométricas. Excelente, y por este video llegamos hasta este punto. Trataré de explicarlo lo más sencillo y fácil posible, pero si llegan a tener alguna duda o algún detalle, pueden comentármelo.